Es una introducción a la Biblia de aspectos importantes que hay que conocer. Voy a hablarles un poquito hoy de cómo se hizo la lista de los libros, cómo se llegó a que esos libros que están en la Biblia, cómo se definieron, quién dijo que debían ser esos y no otros, porque hay más libros con contenido religioso muy parecidos a estos. El Evangelio, por ejemplo, el Nuevo Testamento, uno que se hizo muy popular hace unos años fue el Evangelio de Judas. Y le pusieron así mucho emoción que ahora sí van a saber la verdad y que cosas que realmente ni eran, sí era un escrito antiguo, pero ahí va, ahí está. Sí, pero como hay otros libros, por ejemplo, uno que habla de la infancia de María, les llama de evangelios apócrifos. Ya hablamos de eso en unas clases anteriores. Y también en el Antiguo Testamento hay libros que no entraron. De hecho, hay dos listas. Lo que les decía la vez pasada, la lista que usamos en la Biblia católica, que son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero hay iglesias, que llamamos iglesias protestantes, que ellos nada más tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Hay 7 que no consideran libros sagrados y que no quedaron ahí. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito de esto, de lo que es el canon bíblico. El canon bíblico no es otra cosa que la lista, a ver si está, la lista de los libros. Cámbiate. A ver, ya se durmió. Ahí está. Entonces, ¿y acá? ¿Sigue bien? Sí. Muy bien. Entonces, miren, podemos decir una lista de libros del Antiguo Testamento, lo que se llama el canon judío, es la base de la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Y ahí son 39 libros que se conservan en las Biblias protestantes. ¿Por qué 39 y no 46? Porque se tomó un criterio de seguir los libros que originalmente fueron escritos en hebreo, solo los que estaban escritos en hebreo. Y hay libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros en esta Biblia que no estaban en hebreo, estaban en griego, que fueron tomados de la Biblia llamada Septuaginta, una traducción que se hizo en griego. Más o menos en el primer siglo después de Cristo se habla de una reunión que hicieron rabinos judíos en una ciudad llamada Jamnia, ahí en Tierra Santa, donde dijeron, estos son los libros sagrados para nosotros. Por supuesto, ellos tienen otros libros que explican, que son comentarios, son libros de oraciones, que también son libros sagrados, pero no son la Tanaj. Tanaj no es otra cosa que la T significa la Torah. Una T significa la Torah, la ley. La N significa los Nebim, que son los profetas. Aquí debería ser una K, no J, sino suena así Tanaj, pero tenés como una K, donde son es una C, Ketubim. Los Ketubim son los escritos, de ahí viene el nombre de la Biblia judía, se llama la Tanaj. Ellos no le dicen Biblia, le dicen la Tanaj o la Torah. Torah simplemente, que es la ley. Entonces, ellos lo definen más o menos en el primer siglo después de Cristo, y ellos dicen son 39 los libros, 39. De esa definición que se hizo, fue que las iglesias protestantes también dijeron, vamos a seguir solo esos. No se incluyen estos. Judith, el libro de Judith, no está, porque ese nada más existía en griego. El libro de la sabiduría tampoco lo tienen las Biblias por ejemplo, la Reina Valera o otras no lo tienen. Eclesiastés
Tampoco. Hay dos, o Ben Sirach, el libro de Sirach. Hay dos, uno que se llama Eclesiástico o el Coelet, ese sí está. Coelet o Eclesiástico. Este Eclesiastés es el libro de Ben Sirach. Tampoco está porque estaba en griego. Y hay dos libros de las guerras griegas de los judíos contra los griegos, Macabeos, Macabeos 1 y Macabeos 2. El libro de Tobías tampoco está en esta lista. Y el libro de Baruch, que era como el secretario del profeta Jeremías, tampoco estaba incluido ahí. Entonces, ese es el canon judío. La Biblia judía nada más tiene esos libros. El criterio fue ese. Si estaban, ahorita les enseño otros. Entonces, por eso los protestantes no tienen los otros libros. No los tienen por eso. Ahora, en la lista, canon significa la lista de los libros. En la lista católica y ortodoxa, que son por decir la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, su lista está basada en esta Septuaginta. Era una traducción de la Biblia que hicieron los judíos, no los cristianos, los judíos que vivían en Alejandría, una ciudad de Egipto. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos emigraron, se fueron allá y allá se hablaba griego. Y por mucho tiempo ellos empezaron a tener dificultad con el hebreo. Y dijeron, vamos a hacer una traducción al griego, que es lo que nosotros hablamos. Y entonces, según la tradición, fueron 70 ancianos, se reunieron, tradujeron los libros, y ahí sí incluyeron estos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos, y también unas partecitas del libro de Esther y el libro de Daniel. Si ustedes ven el libro de Daniel, hay unas partes que están, incluso pueden decir, está mal la numeración. No sé si en esta edición está así. Déjenme ver. El libro de Daniel. A ver si puedes prender poquito la luz para que al cabo ahorita... Sí. Busquen en el Antiguo Testamento. Recuerden, en el Antiguo Testamento está la primera parte de la Biblia. Ahí en las esquinitas, ahí pueden encontrar Job, Macabeos, Esther, Judith. Y búsquenme Daniel. También el de Esther. Por ejemplo, en esta edición de la Biblia pastoral, vamos a buscar el de Daniel. No busquemos páginas. Yo les dije que la Biblia no buscamos páginas, ¿eh? Busquen libro ahí en las esquinitas de arriba, porque las ediciones pueden cambiar. Entonces, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y está después de Ezequiel está Daniel. Sí. Después de Ezequiel está Daniel. ¿Ya la encontraron? Sí. Miren, es importante las introducciones. Fíjense en esta Biblia lo que dice. El libro de Daniel, escrito en el segundo siglo antes de Cristo, constituye una importante obra de la literatura apocalíptica. Circuló entre los que procuraban ser fieles a las tradiciones de Israel y deseaban el fin de la dolorosa situación instaurada por los generales seleucidas, de modo especial Antíoco IV Epífanes. Estos eran los generales los seleucidas, eran los del imperio griego, de Alejandro Magno, habían impuesto su ley, su dominio y su religión. Entonces es un libro de resistencia. Pero donde quiero que vean es en algunas partes de Daniel que tiene como una letra diferente. Vamos a ver, por ejemplo,
Daniel 3:24. Oración de Azarías. Daniel 3:24. Padre, ¿quién era Daniel? Era un exiliado. Fíjense lo que dice Daniel. Daniel, al principio, el número 1. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y al resto de los objetos del templo de Dios, y los llevaron a la tierra de Sanar, al templo de sus dioses y al objeto. Daniel era un exiliado en Babilonia. Y cuenta toda su experiencia de cómo llegó, cómo lo sometieron, cómo les obligaron a aprender las tradiciones, la lengua de los babilonios, lo inculturaron y ellos tienen como una defensa, hacen una defensa de su fe con tres compañeros. Pero donde quiero que vean es en el capítulo 3:24, donde dice la oración de Azarías. Hay una notita ahí abajo. Si se fijan, tiene hasta diferente la letra. 3:24. 2, 3, otro más. Aquí. Se pone la letra como cursiva. ¿Sí ven la letra diferente? Ahora, leyendo una nota que está ahí abajo, ¿sí la encuentran o no? Sí, la oración de Zacarías. De Azarías. Esta de aquí. Azarías, esta de aquí. Si se fijan, la letra está un poquito diferente allí. Y en la nota dice, las versiones griegas, una versión siriaca, que es una traducción que se hizo en lengua siria, una versión latina del libro de Daniel, tienen la oración de Azarías, esta que está aquí. El cántico de los 3 jóvenes en el horno. Oración y cántico cargados de referencias bíblicas, especialmente del Salmo 103, 106, 134, 135, 136 y 148. Probablemente formaban parte de la liturgia de la liberación de Jerusalén. Es decir, era un cántico que celebraba pues, la liberación, cuando Jerusalén había sido liberada de alguna desgracia. Y recordando, dice también, la purificación y la consagración del templo en el 164 antes de Cristo. Cuando los macabeos expulsan a los griegos y hacen fiesta. Entonces, por eso estas pequeñas partes originalmente pues, dice que también contamos, deben ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque hay 2 macabeos. Y dice que hay unos pedacitos de Esther y Daniel, que hay unas Biblias que no tienen esta oración, porque dicen, es que no formaba parte. Pero ya con el tiempo van viendo y dicen, no, es que en otras ediciones como estas sí las tiene, como que completaron los pedazos que le faltaban y fueron haciendo un libro más. Un libro complicado es el de Esther, el libro de Esther, porque tiene una numeración muy rara. A ver si, no sé cómo lo tenga esta, pero de ese me acuerdo. Busquen el libro de Esther. Esther, a ver si está en sus... Si no está en sus Biblias, quiere decir que... Por supuesto, estas cosas no nos las preguntamos normalmente. Uno agarra la Biblia y dice, oiga, mi Biblia está incompleta, no tiene Esther. Ajá, está con las... Después de Judith, Macabeos. Antes de Macabeos, a ver en la numeración. No, esta sí la pusimos bien. Así la pusimos bien, digo yo. Esther, está 1. También tiene muchas partes así en letra diferente. 2, 3, 4. Es que hay unas ediciones que ponen como si los números estuvieran mal. Déjenme ver si en la de la latinoamericana. Esta.
En la latinoamericana debe tener esas partes. Y dice, es que mi Biblia está mal, a veces dicen, en mi Biblia está mal. ¿Por qué? Porque están mal los números. Le digo, no es que estén mal. Lo que pasa es que estas ediciones, esas partecitas que les faltaban a los libros, las incluyeron y alteraron un poquito la numeración de los libros. Pero bueno, esos son detalles. No me quiero perder tanto en esto. Lo que sí quiero que entiendan. ¿Pero por qué venía así la numeración? Porque los añadidos que hicieron. Porque en esta Biblia la hicieron más extensa, la Septuaginta, la versión, traducción griega del hebreo al griego. Y es una Biblia antigua, es una Biblia muy conocida que se usa de base para ediciones modernas. Esta es la que en las iglesias católicas y ortodoxas se sigue, el canon largo, podemos decirlo así. Porque muchos vienen a decir, ay, es que esos libros, por supuesto, no dicen cosas. Si ves la historia de los macabeos, pues habla de guerras, asesinatos, matanzas, traiciones, muchas cosas que uno podría decir, no, eso no debería estar en la Biblia. Pero aparece en otros libros. En otros libros, ve el libro de los jueces, lee el libro de los reyes. El libro de los reyes está lleno también de cosas que uno dice, ¿por qué está en la Biblia esa historia? Si está muy, muy triste o muy violenta. Entonces, ese no es un criterio. El criterio para una lista larga o corta es si fueron escritos en hebreo o en griego. ¿Ok? En hebreos la lista es más breve, los de griego son más largos y esa es la edición que nosotros tenemos, basada en este. El canon protestante, 39 libros. Los deuterocanónicos se llaman apócrifos, aunque se usaron como lectura espiritual en algunas Biblias protestantes antiguas. O sea que sí llegaron a usarlos. No, rápido. ¿Qué es ortodoxo? Muchos. Ortodoxo son las iglesias católicas orientales. ¿No han visto los que andan de negro, de barba blanca? Por ejemplo, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Turquía o Constantinopla, o el patriarca de Moscú, el de Ucrania. La Iglesia Católica tuvo un gran cisma entre Oriente y Occidente. Había varias cosas en las que no nos poníamos de acuerdo. Unas eran, por ejemplo, relacionado con el credo. Nosotros, el credo corto dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo que se encarnó, etcétera, etcétera. Pero recuerden que hay un credo largo. Ese credo, el que se llama Niceno-Constantinopolitano, definió algunas cosas. Por ejemplo, que el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Esas pequeñas discusiones teológicas fueron motivo de discusión. Otra era la obediencia absoluta al Papa. También eso fue un motivo de discusión, porque para ellos decían, nuestra única cabeza es Cristo. Tienen una sucesión apostólica, son iglesias autónomas, pero sí tienen un concilio donde se reúnen los patriarcas de las iglesias para tomar grandes decisiones, los ortodoxos. Siguen los sacramentos, por supuesto la devoción. También hubo una cuestión con las imágenes. Hubo una corriente que decía que no debíamos tener imágenes en el culto, otros que sí. Ellos optaron porque las imágenes sean solo pinturas. Y de hecho ellos tienen pinturas hermosas, los famosos íconos de María, de Jesús, de los santos, llenos de símbolos que les ponen muy bonitos, pero no tienen imágenes de bulto, así de esculturas. Esas no están permitidas. En sus iglesias van a encontrar cuadros, pinturas, óleos, claro, lleno de cosas, pero no van a encontrar como las iglesias católicas de acá. Entonces, esas fueron como pequeñas cosas que nos separaron. Pero en realidad es como
pues tenemos la misma fe, hay cierta comunión. En los últimos años se ha dado también un gran esfuerzo por acercarse tanto la Iglesia Católica romana o latina, como quieran llamarle, con las iglesias orientales que están en Grecia, en Turquía, en los países eslavos, en Rusia, en toda aquella zona. Más o menos, pero eso es la ortodoxo, las iglesias ortodoxas, iglesias católicas. Es otra historia, un poco más larga. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, el canon del Nuevo Testamento, la lista del Nuevo Testamento. Fíjense que más o menos hacia el siglo IV ya hablamos del año que 300, 400 después de Cristo, ya se reconocían 27 libros para todos los cristianos. Aquí sí no hay discusión. Tanto iglesias protestantes como católicas y ortodoxas, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque les digo que circulaban otros evangelios. El evangelio de María, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, que no precisamente eran escritos por ellos. Aún estos hay una cuestión que, bueno, ya les explicaré. Incluye los Hechos de los Apóstoles, viajes de San Pablo, las primeras comunidades cristianas, 21 cartas, 13 de San Pablo y las otras lo que se llaman cartas católicas, no porque sean de la Iglesia Católica, no son cartas de la Iglesia Católica, sino que son cartas dirigidas a la universalidad, así para todos. Entonces fue confirmado en el 394, Concilio de Hipona. Hay un obispo muy famoso que nació ahí, San Agustín. Esto era en el norte de África, Hipona. Concilio de Cartago también. Y más tarde reafirmaron en el Concilio de Trento, estamos hablando de 1546, para la Iglesia Católica, que estos son los libros que hay que tomar en cuenta. Si ahorita salen con que, encontramos otro manuscrito y que... No, ya está cerrado, estos son los libros que para nosotros son sagrados. Ahora, ¿cómo escoger esos libros? Ya se me acabó el tiempo. Bueno, sí. Entender primero que nosotros los consideramos libros sagrados, libros inspirados. Algo que les decíamos a los niños en el curso de verano. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién escribió todos estos libros? ¿Quién es el autor de estos libros? Para nosotros, Dios. Pero Dios no tiene manos, ¿cómo va a escribir? Agarró una pluma y eso. Bueno, son libros inspirados, que significa que Dios, a través del Espíritu Santo, asistió a los autores humanos para transmitir fielmente su mensaje de salvación, respetando su cultura, lenguaje y estilo. Porque aquí hay libros que pueden tener los más antiguos, 1000, 2000 años antes de Cristo, y otros que son más o menos del tiempo de Cristo, un poquito antes del primer siglo. Las cartas de Pablo, los evangelios son del primer siglo de nuestra era, después de Cristo. Entonces, Dios es el autor, pero se sirvió de personas humanas. ¿Como quién? Hay sacerdotes, había escribas, profetas. Amós era un campesino. El profeta Amós era un campesino. Hay de todo, hay reyes. Los salmos se le atribuyen al rey David. No todos son del rey David, pero algunos yo creo que sí. Otros se le atribuyen a Salomón. Otros se le atribuyen a Moisés. Pero bueno, ya es otra. Ahorita quedémonos solamente con qué significa que son inspirados, que Dios es el que por medio de autores humanos inspira esta historia sagrada. Aunque hay partes, dice, sí respeta la cultura, el lenguaje. La cultura pues es lo que se vivía en ese tiempo. Es decir, por ejemplo, algo que puede chocar con nuestro tiempo de hoy, la historia de Abraham. Abraham nació allá por Irak, en Ur de los Caldeos. De ahí emigra hacia Canaán. Baja hasta Egipto y luego se anda ahí vagando en Canaán. Era un pastor. De pronto Abraham tiene a su esposa Sara. Y su esposa Sara no podía tener hijos. Y entonces Sara le dice, mira, yo ya estoy viejita, no voy a tener hijos. ¿Y a quién vas a heredar? Abraham decía,
todo lo que tengo se lo voy a dar a uno de mis criados, de mis sirvientes. Y dice, no, pues no, mejor, mira, tengo una esclava que se llama Agar, tómala como esposa, ten hijos de ella que serán como hijos míos. Y lo hace. Y de Agar nació Ismael, y el primer hijo. Pero después Sara sí se embaraza y tiene un hijo, Isaac. Y después se pelea Sara con Agar. Y después le dice, ahora mejor córremela porque se va a pelear con mi hijo. Y la corren y tú dices, ¿y eso está en la Biblia? Mira, pues no, que no puedes tener dos esposas, ¿no? Y además la esposa dándole. Entonces, culturalmente para nosotros choca, porque estamos hablando de una cultura de Asia Menor, de hace 3,000 años, no tenían la moral cristiana. El problema es que nosotros nos montamos con lo que hoy entendemos y queremos con esto juzgar lo de aquel entonces. Viene Jacob tenía como 4 mujeres. Y tú dices, ¿y cómo? Pues sí, estaba Raquel, estaba Lía, y tenía unas favoritas y otras no. Rebeca, en fin, tienen ahí un montón y tú dices, pues ¿cómo? Culturalmente hay que entenderlo. Ahora, en cuanto al lenguaje, también hay que entender que el lenguaje cómo escriben los hebreos, cómo es la lengua hebrea, pues es diferente a cómo son las lenguas modernas. Entonces, una traducción a veces logra captar el sentido de lo que dice, pero hay veces que no alcanza al 100% traducir lo que dice originalmente el texto. Y lo otro, el estilo. Cada libro es diferente. Les digo, hay libros muy de poemas, el Cantar de los Cantares, los Salmos, así muy bonitos. Hay el libro de los Proverbios, pues son dichos populares. Así como el que nace patamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Cosas que se decían y que fueron poniéndolos ahí como principios de sabiduría. Entonces lo tienes que leer diferente. Hay libros, por supuesto, de historia, de narración. Hay libros de Apocalipsis con un lenguaje así medio lleno de símbolos y amenazantes. Entonces, por eso hay que entender el contexto histórico, la cultura, el lenguaje, qué es lo que quiere transmitir y el estilo en que fue escrito. Y a veces puede sonarnos muy duro, ¿no? Sí, puede sonarnos así. Ok, termino porque vamos a ir a la misa. Hay ¿cómo se define que este libro sí y este libro no? Porque hay libros muy bonitos. Me acuerdo de los que hablan de la infancia de María. El Evangelio de María, pues tiene relatos muy, muy bonitos que a veces llenos de fantasía, también muy curiosos. Que María, Joaquín y Ana, sus papás, la llevaron a que ella viviera en el templo de Jerusalén y ahí la cuidaran. Y después, cuando ya estaba en edad de casarse, ¿y ahora cómo vamos a escogerle un marido? Y entonces decidieron que dar una vara a cada quien de personas escogidas de buena reputación, hombres así que... Y dijeron, el que le florezca su vara, ese va a ser. Y floreció a San José. Ese tipo de relatos no están aquí. Están en los evangelios apócrifos de la infancia. O de Jesús, cuando era niño también, que iba y que agarraba lodito y que hacía un pajarito y que luego le hacía así, que volaba el pajarito. Y entonces unos decían que los niños le hacían bullying porque decían que tenía poderes de brujo y Jesús se enojaba y bueno, está una de historias, pero bueno, tiene también una enseñanza. Híjole, ya me tengo que ir, pero bueno, seguimos. Un criterio que se puede seguir es la antigüedad de los escritos, que sean de cierto periodo. Por supuesto, hay escritos que vinieron después y que uno podría atribuirlos, no sé, las mismas cartas de San Pedro. No las escribió San Pedro, aunque diga primera, segunda carta de Pedro, no las escribió él. Esas cartas, por el lenguaje que utilizan, por el griego, Pedro no hablaba griego, a lo mejor sí, pero no lo escribía así tan bonito. De las cosas que habla, esas cosas no sucedieron en tiempos de San Pedro. Pedro ya estaba muerto cuando le escribieron. Pero eran libros que los atribuyen a ese autor. Por eso hay que fijarse
en la antigüedad. ¿Qué tan antiguos son? Si ya pasan del siglo tercero, ya son libros tardíos, ya no. O más del siglo segundo, ya tampoco. Y así vamos viendo. También escritos cercanos a los hechos y a los apóstoles o los profetas dan cierta certeza. Se descartaban textos tardíos o de origen dudoso, porque también había quien podía escribir y le pones ahí, no, pues es como hoy escribir tú escribes algo y le pones Papa Francisco, Papa León XIV. Ay, mira, lo escribió el Papa y mira lo que dice. Pero pues a lo mejor no es algo que él no escribió. Entonces por eso tenía que ser autenticidad, que sí estuviera referido al autor y al tiempo en que dice que fue escrito. Rápidamente luego lo retomo para el otro. Otro criterio es el uso litúrgico. Como los libros que usamos en la iglesia, el leccionario, había libros de esos en las sinagogas. Y si en las sinagogas encontraban restos de libros que se leían ahí, pues quiere decir que eran útiles para la comunidad, que los usaba la comunidad y por eso tienen un valor y por eso se conservan. Ya vámonos, porque ya voy a llegar tarde. La conformidad con la fe recibida, que no contradigan pues el mensaje. Si hay un libro que habla en contra de Cristo o de su mensaje, pues quiere decir que es un libro que escribió alguien que a lo mejor estaba en contra del cristianismo, entonces no se puede incluir tampoco. Así les digo, comentarios muy rápido. Y la universalidad, que todas las iglesias lo hayan usado, lo hayan aceptado, lo hayan incluido en sus lecturas, pues eso también da un criterio. Pero después hablamos con más calmas de esto, porque la otra pregunta sería, ¿por qué algunos fueron aceptados y otros rechazados? Voy a buscar algunos libros que no son de la Biblia, pero que a lo mejor pudieron estar. Podían haber estado ahí, pero no están. Ya unos son los deuterocanónicos, esos que les dije, pero hay otros que no están ahí. Sí existen, pero no entraron en la lista por algún motivo. A ver si ahí nos explicamos un poco mejor.